Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Abrimos con la misma alegría de siempre las cocinas, las puertas de la cocina de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas. Hola, Raquel, y a todos los oyentes de Radio Sefarat. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y una vez más con vosotros para intentar sacar el polvo a estas libretas de nuestras abuelas, que seguro que hay manjares que nos van a hacer las delicias. Hoy una de esas cancetas para mí es maravillosa, porque es una canceta donde la economía y sacar solución para una familia donde hay muchas bocas, había que esponjar la comida, extender la comida. Y una de ellas, evidentemente, vamos a empezar, si te parece bien, vamos a empezar por lo menos con el título. Se trata de un pan de carne, es decir... ¡Qué rico! Una cosa, algo poco conocido, pero que vale la pena explicaros cómo se puede hacer y os va a gustar. Entonces, si te parece bien, sí, muy bien. La pausa. Sí, claro. Pinchas, ¿es comida de aprovechamiento también, me imagino? Por supuesto, también, por supuesto, también. Tiene doble sentido. Muy bien. Pues hacemos esa pausa que adelantabas y enseguida volvemos. Como ya tienen papel y boli o lápiz para apuntar los ingredientes, cuando quieras, Pinchas. Vamos a ver, primero os explico el nombre de pan de carne. Se trata de utilizar carne picada, evidentemente de ternera, aunque otras carnes se puede utilizar perfectamente. Yo la he probado con cordero y es extraordinario, por supuesto. Pero incluso se puede hacer con carnes de pollo picadas por la máquina picadora, donde trituramos esta carne, evidentemente estas masas musculares, y que queda en fragmentos pequeñitos y que evidentemente pues siempre a la gente le encanta. Pero fijaos bien, este pan, ya veréis, está envuelto con col y luego braseado en el horno. Es una maravilla. Tiene un poco de trabajo, pero vale la pena. Muy bien. Vamos a explicar en primer lugar los ingredientes que necesitamos. En primer lugar, obviamente, esta carne picada que hemos anunciado de ternera, pero insisto y repito, puede ser perfectamente de otras carnes, de aves o de mamíferos, evidentemente kosher o autorizados o que cumplan las normas. Obviamente, 2 huevos crudos, más o menos, si tenéis aún obleas de matzá, unas 4 obleas de matzá, desmenuzadas y puestas en remojo. Necesitamos algo de pan. Que si no tenemos obleas, pues 2 rebanadas de pan, de este pan que podamos tener en casa, evidentemente, puestas en remojo también, como igual que el matzá, hay que disolver y dar, en este caso, pues ampliar los ingredientes para que no solamente sea carne. Además, le da un toque de blandura a la hora de comer la carne. Claro, Pinchas, ¿cuánta cantidad de carne picada o molida, como dicen en Latinoamérica? 1 kilo. 1 kilo, kilo, más o menos, como decía, 2 huevos, estas 4 obleas de matzá desmenuzadas y puestas en remojo, o en su lugar, pues 2 rodajas de pan puestas en remojo. Mejorana, mucha mejorana, de 2 a 3 cucharadas de mejorana, unos 100 gramos de uvas pasas, unos 50 gramos de piñones, que esos piñones en algunas familias utilizan el pistacho. Después, una zanahoria rallada. ¿Cuántos piñones, perdona, que se me ha pasado? Unos 50 gramos. 50 gramos, vale. Exacto. Una zanahoria pelada y rallada, que nos queda fragmentitos más o menos que se puedan visualizar, no se trata de hacer puré. Una tacita de café, que en este caso se puede trasladar en peso, unos 50 gramos de guisantes. Obviamente sal, pimienta, un poco de masis, que es la corteza de la nuez moscada. En su defecto podemos poner nuez moscada, un poco de comino, una pizquita de comino, y si no os gusta, pues hay estas hierbas preparadas que suelen preparar a veces los espicieros y que puede ser una alternativa muy fácil al no tener que reunir pues ciertas especies que en casa no tienes. Muy bien. Hay condimentaciones muy óptimas, fantásticamente. Y otra cosa importante que podéis poner no es obligatorio, pero ahí yo personalmente lo pongo,
es coger una cebolla grande, la cual la corto muy finamente y la rehogo con un poco de aceite de oliva. Y cuando se ha rehogado, la dejo enfriar y lo mezclo con todos estos ingredientes. Es decir, lo que hemos citado, se mezcla todo en un cuenco, bien mezclado, y hacemos un relleno espectacular, una masa de carne, evidentemente, y que le damos forma de bola, forma de pan, forma de baguette gruesa, o forma de pan alargado, o forma de pan de molde. No sé si me explico. Sí, sí. Hay que darle una forma alargada, en la cual, fijaos bien, necesitaremos para cubrirla a esta bola de carne, esta bola alargada de carne, hojas de col a las cuales hemos quitado la parte más dura, lo que es el nervio central de la hoja, lo que sería prácticamente una penca, la hemos quitado con el cuchillo y por supuesto ya bien limpias, las sometemos en agua y una pizca de sal a hervir. Cuando arranca a hervir, le damos, añadimos las hojas limpias de la parte dura y le dejamos una cocción de unas 3 de 4 minutos. Es decir, que esta hoja nos quede flexible y manejable. Esta es la función del escaldar estas hojas de col. Bien. Evidentemente, esta preparación sería la primera que haríamos antes de mezclar la condimentación de la carne y hacer este relleno. Y así una vez frío ya lo tenemos dispuesto para que una vez que hayamos hecho la mezcla, colocamos esta bola. Primero, cogemos las hojas de col y como si fuese una sábana, la colocamos sobre la mesa. Encima de esta sábana de la hoja de col, colocamos esta bola de carne y lo envolvemos. Hay 2 sistemas de envolver esta bola de carne con las hojas de col y que se no nos deshaga. Sujetarla con un hilo bramante de estos hilos propios de cocina, o lo que hacen los cocineros modernos, coger papel de aluminio, obviamente ponen 2 láminas de papel de aluminio, encima de las láminas del papel de aluminio las hojas de col, la bola de carne, envolvemos y trabamos con el papel de aluminio. No sé si habéis entendido el procedimiento. Sí, claro, hacer como un taco. Exactamente. A partir de aquí, esto se tiene que cocer. ¿Cómo lo cocemos? A mí me encantaba lo que hacía la abuela, era sujetarlo, por supuesto, con el cordel, con hilo de cordel, y lo ponía dentro de una cazuela que evidentemente pudiese disponerla en el horno, que se pudiese cocer. Había unas cazuelas de barro extraordinarias que eran prácticamente el uso para esos menesteres muy concretos, muy específicos. Y en este rollo que había colocado le añadía, fijaos bien, un puerro, 2 cebollas, zanahoria, todo eso cortado en forma de mirepoix, como dicen los franceses. O mirepoix, se escribe mirepoix, mirepoix, es decir, tacos, básicamente de estas verduras aromáticas que utilizamos incluso para los cocidos. Y también le añadía, obviamente, un tomate o 2 tomates maduros cortaditos, un chorrito de aceite de oliva, una tacita de vino blanco y una tacita de caldo. Y esto todo en el horno, y dejaba evidentemente que el horno hiciera su función, tapado la cazuela, por supuesto, porque si no enseguida quedaría caramelizado la superficie, y creaba un vapor. Los medios acuosos, en este caso el vino y el caldo que tenía dentro, más las verduras, se iban confitando, y a la mitad de la cocción le daba la vuelta. Bueno, era un manjar, porque después evidentemente lo solía acompañar con un arroz, o con un puré de patata, o con verduras, con las propias verduras que había utilizado para acompañar este rollo de carne o este pan de carne con col. Sensacional. Y después tenía doble función. Aquel rollo que luego no se comía, al día siguiente era uno de los fiambres más espectaculares que he visto. Porque no solamente era sabroso, obviamente, sino que cuando cortabas aquel rollo, veías aquellos destellos de la zanahoria, del guisante, del pistacho, o de los piñones, o de las uvas pasas. Era espectacular. Y era, evidentemente, incluso la merendola, que después en medio de una rodaja de pan nos comíamos en muchas tardes después de haber
degustado en caliente este pan de carne. Qué rico. Recuérdanos cómo se llamaba tu abuela, ¿Margarita o Catalina? Que no me acuerdo. Margarita. Margarita, sí. Era Catalina es tu esposa. Bueno, ¿no? sí. Otra cosa importante que tenemos que hacer, evidentemente, y esto parece que no, y esto lo he consultado en otros libretas que he tenido el placer de poder visualizar. Antiguamente este tipo de pan se veía enriquecido con grasa de gallina. Es decir, derretían la grasa de la gallina. Cuando se sacrificaba la gallina, aprovechaban toda esta materia grasa, y esta grasa la mezclaban con esta carne, y esto le daba pues una textura totalmente diferente. Por eso, fijaos bien, en este caso, el pan que incorporamos, de alguna manera, le da esta humedad y esta ternura que no queda aquel amasijo de carne endurecida, muy seca, porque pensad que las carnes que podamos comprar picadas, por supuesto kosher, prácticamente es magro. No sé si me entendéis. Sí. Y esto, en una cocción de este tipo, obviamente necesitamos algo de materia grasa. Muy bien. Por eso, insisto, y perdonadme que sea un poco pesadito, esta cebolla que yo le pongo rehogada con el aceite de oliva, de alguna manera también sería un poco el reemplazamiento, el sustituto de esta materia grasa que antaño ponían en este pan de carne. Muy bien, qué generoso eres compartiendo con nosotros tus recetas, las recetas de tu abuela. Muchísimas gracias, Pinchas. Pero bueno, no le estoy despidiendo, no se asusten. Hacemos una pausa y volvemos con la segunda receta. Venga, vamos. Que parecía que ya te estaba despidiendo. Veamos. Una tartita, ¿qué os parece? Uy. Una tartita de peras, estas peras que ahora encontramos en el mercado, que pueden ser conferencia, pueden ser cualquiera de las variedades que podáis disponer, y que evidentemente el único requisito que tienen que ser peras maduras. Claro. Es fundamental. Hombre, si son un poco semi-maduras, pues bueno, también son aptas para este menester. Qué rica. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es pelar la pera, por supuesto, y cortarla por la mitad, y con la ayuda de una cuchara vaciadora quitamos lo que llamamos vulgarmente el corazón de la pera, donde están aglutinadas las semillas. ¿Cuántas peras necesitamos? Pues bueno, con 4 peras serían 8 trozos, 8 medios trozos, que con una tartita normal y corriente de un diámetro de 32-28 centímetros de base, yo creo que puede ser para, bueno, alguna persona se la comería sola, pero 4 personas seguro. Vale. 4 personas, de 4 a 6 personas, es una tarta fantástica. A ver, tenemos las peras peladas, cortadas por la mitad, obviamente, y quitada el corazón donde están aglutinadas las semillas. Necesitamos el cuajo de esta tarta, que es una tarta láctea, no podemos compaginar con el pan de carne, sería para otro día, por supuesto. Y necesitaríamos un cuarto de litro de leche entera, un cuarto de litro de nata, 150 gramos de azúcar, una cucharadita de canela en polvo, y entre 4 y 5 huevos. 4 si son huevos de primera, que evidentemente los huevos de primera son 70 gramos, nos vamos a 280 gramos de huevo, ya es suficiente cuajo. Si son huevos pequeños, por supuesto, pues ponemos 5. Esto hay que tenerlo muy presente. Por lo menos en Europa sabemos que las categorías de los huevos es por el peso de la unidad del huevo. Sí. Es decir, y a veces compramos huevos más baratos pensando que es más baratos, pero lo que compramos es menos cantidad de huevo. Sobre todo cuando son huevos de cuarta o de quinta. Hay que ir con mucho cuidado porque después a veces las formulaciones de las tartas que son más exactas en cuanto a la formulación se nos puede escapar. Es química pura, ¿no? La repostería. Exactamente. Dicho esto, necesitamos un molde de tarta desmontable mucho mejor, por supuesto. Más o menos del diámetro que os he explicado, de 28 a 32 centímetros. Es el tamaño de un plato plano, más o menos, para que veáis un poco la idea de qué medidas os estoy hablando. Y por supuesto necesitamos una base de masa, de masa cruda, que puede ser una masa quebrada,
una masa sablé, cualquier masa que utilizamos nosotros habitualmente. Y si no, una masa muy sencilla de las que hemos hablado muchísimas veces. Sí. No hay por qué, te puede ser salada incluso, no tiene por qué ser dulce. Por tanto, os doy un poco a elegir que cada oyente acostumbrado a su forma de preparación estas masas de base sea la que apropiada, que sirve perfectamente. Incluso una masa de hojaldre. Pues. Puede ser la masa universal, la de una medida de agua, media de aceite y la harina floja que admita. Genial. ¿Has visto? ¿Has visto qué buena alumna? Que ayer estuve haciendo una receta tuya y usé tu masa. Bueno, fantástico, muy sencilla, no hay problema, genial. Obviamente este molde de tarta desmontable lo vamos a forrar, obviamente con una puntilla de un tenedor, le damos, si ponemos hojaldre, le damos unos golpecitos para que no nos sufre mucho, y entonces esto es fundamental. Y vamos colocando, pero cuidado, al hacer el cuajo líquido es muy importante, que yo me encanta muchísimo que sean masas que no sean de hojaldre, porque hay una proporción de grasa muy rápida y a veces se nos puede decir muy rápidamente, se nos puede agujerear el fondo de la base y habrá líquido por todo en el horno. Sí. Y esto hay que tener mucho cuidado. Por tanto, una masa quebrada es ideal, o esta, la que tú acabas de citar, es también perfecta. ¿Se puede hacer, perdona Pinja, se podría hacer esta masa universal con harina de almendras, por ejemplo? No al 100%. Vale. No al 100%. Ok. Podemos buscar una cantidad, un 25% de harina de almendra con harina de trigo, y pues que les puede quedar mucho mejor. Vale. Ahora entiendo mi fiasco culinario de ayer. Claro, la harina de almendra no tiene elemento fijador, como puede ser las propias harinas de cualquier cereal. Claro, vale, muy bien. Esto a veces pasa. Vale. Pero no... De sabor quedó rico, supuesto, pero claro, quedó muy arenosa la masa. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, que perdonen, que aprovecho el programa para preguntar mis cosas. Y además aprendemos todos. Bueno, nos hemos quedado en que... Como os decíamos, que ya tenemos el molde de tarta desmontable forrada de la masa que hemos elegido, y vamos colocando las 8 medias peras que tenemos peladas. Pero antes, con un cuchillo, vamos cortando, laminándolas. No sé si me explico. Cuando cogemos media cebolla, hacemos primero un corte transversal, unos cortes continuos transversales, para después girar la cebolla, hacer una forma de fragmentos pequeñitos, lo que llaman brunoise en francés. Pues eso es lo que hacemos con la pera, pero evidentemente solamente cortes transversales. Porque tienes que pensar que el tiempo de cocción es muy corto. Y la pera, si no la cortamos laminada, la media pera, si no la cortamos laminada, el núcleo de la misma no va a quedar cocida. ¿Veis el secreto? Es decir, cada media pera vamos laminándola y colocamos las 8 medias peras laminadas sobre la base de la masa y, por supuesto, bien colocadita de una forma bonita, ordenada y homogénea. Sí. Y aparte tenemos los 4 huevos batidos, al cual mezclamos el 1/4 litro de leche, el 1/4 litro de nata, los 150 gramos de azúcar. Preferentemente os recomiendo batir los huevos enteros, por supuesto, con el azúcar, y añadimos la canela, y después incorporamos los lácteos, en este caso la nata y la leche. Mezclado este cuajo en frío, es como si fuese un cuajo de flan en frío, y vertemos, por supuesto, en la tartera, dejando que se vaya cayendo toda esta mezcla hasta que nos quede pues medio dedito de reborde hasta que llegue arriba, lo máximo que podamos. Y esto al horno calentado, por supuesto, a 180 grados, arriba y abajo del horno, y cuando llevemos unos 10 minutos de cocción, bajamos la temperatura a 150, 140. ¿Por qué razón? Porque evidentemente a esta temperatura, 180 grados,
es posible que se nos caramelice demasiado rápida por encima. ¿Por qué también? Porque hay gente también que le encanta, una vez que ha colocado el cuajo, con la mano salpica con azúcar granulado encima de las frutas, de las medias frutas. En este caso, las medias peras laminadas le añaden, y esto le da también una coloración muy apetitosa. Y a partir de aquí, pues nos tenemos una tarta de cuajo fantástica, con peras, riquísima, y con un buen té a las 5 de la tarde, pues sería genial. Muy bien. Y ahí está, pues las recetas de hoy, que espero que os hayan gustado. Y si el creador lo permite, la semana que viene os esperamos de nuevo para hablar de nuestra cocina judía. Exacto. Muchísimas gracias, Pinjas. Buen provecho a nuestros oyentes y Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para todos.